Clase integral. Muy bien, hemos resaltado todo lo más importante, cómo calcular el índice glucémico, para qué sirve el índice glucémico, la clasificación de esta. El área bajo la curva hace referencia a la cantidad de glucosa absorbida durante los 160 minutos que duró la prueba. Las funciones de cada una de los niveles de glucosa de cada alimento, la variación de la insulina diaria y nos habla del volumen del páncreas de este paciente. Muy bien, vamos viendo cada una de las preguntas y usando justamente lo que hemos resaltado. En la pregunta 1, hemos resaltado. En la pregunta 1 nos pide calcular, en este caso, o representar y reconocer gráficamente las curvas de nivel de glucosa de cada alimento y además de la vida glucosada en función del tiempo. Nos pide reconocer, las gráficas están hechas, solo que hay que saber quién es quién. Además, en la pregunta 2 nos piden saber qué cantidad de glucosa es absorbida por el paciente durante la prueba. Además, achurar o sombrear el área que justifica la respuesta en cada uno de los casos. Y en la pregunta C nos hablan del índice glucémico de cada alimento y cuál de ellos se recomendaría dejar en la dieta. Entonces las tres primeras preguntas las vamos a ir solucionando, creo yo, en esta parte para ganar tiempo. Entonces primero vamos a reconocer cada una de las funciones. ¿Cómo podríamos hacer eso? Podríamos usar la tabulación, es una alternativa. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones del alimento A, del alimento B. En el caso de la glucosada es una cuadrática. Si es cuadrática, en este caso es negativa el término cuadrático, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. Por tanto, en el dibujo de la par de sucesiones, esta es la vida glucosada, es una cuadrática, es una parábola. Esta es la vida glucosada entonces. Ahora debemos reconocer entre estas otras dos quién representa a cada alimento. Podríamos usar la tabulación y fijarnos en el valor inicial. Parece que esta comienza en 40 y esta comienza en 30 por la mitad. Entonces podríamos reconocer de esa forma cada una de las funciones. Muy bien, entonces voy a colocar en mi calculadora cada una de las funciones tabulándolas. En este caso voy a buscar la opción de tabla, la opción 9, y voy a colocar la función. Muy bien, acabo de ingresar cada una de las funciones en el orden n de a primero y n de b, y las comienzo ahora a tabular según la escala de mi dibujo. Inicio 0, fin 200, pasito de 10 en 10, de 20 en 20. Entonces la primera función que yo he usado es NDA en mi tabulación. NDA está comenzando con 40 y NDB comienza con 30. Entonces ya identifiqué por justamente ese valor inicial quién es quién. Entonces voy a comenzar aquí a resolver esta. Muy bien, entonces esta que está aquí comienza con 40, según mi calculadora es NDA. Entonces voy a hacer lo siguiente. Es cierto que el dibujo está punteado, digamos así. Lo que ustedes tienen que hacer es primero repasar el dibujo. Hay que repasarlo con un color. Aquí voy a repasar el gráfico de la función. Esta de aquí es NDA. Ya reconocí NDA. Ahora voy a repasar la otra. Como te comenté, la cuadrática es la vida glucosada. Entonces la voy a repasar de un color distinto. Muy bien, ya grafiqué. Esta es la vida glucosada, que en nuestro material de caso viene con el nombre NDG. Esta es la vida glucosada entonces. Entonces tienen que repasar el dibujo con colores, colocar nombre y unidades en los ejes, NDG, NDA,
y la unidad está en tu caso, en el material siempre, la unidad de estas funciones está en miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Acá es el tiempo en horas. A ver, el tiempo está en... Aquí está el caso. Donde te es el tiempo en minutos. En este caso dura hasta 160 minutos la prueba. Entonces tiempo t en minutos. Ya está. Entonces acá está en este caso la leyenda. El alimento es NDA. NDA está de color vino. La bebida glucosada es la de color verde. Ya está mi leyenda. Entonces, aprovechemos y resolvamos la pregunta 2 y 3 para este caso. La pregunta 2 dice, una vez reconocer para el caso de alimento A, nos pide que hagamos lo siguiente. ¿Cuánta glucosa es absorbida en el caso del alimento A? Y achurar el área que representa o justifica la respuesta. Entonces, respondiendo a la pregunta D, recordemos que esta va a ser A. Para el caso de B, recuerda que hemos resaltado en la parte del caso nosotros que el área bajo la curva está representando la cantidad de medicamento que es absorbida. Ahí está. El área bajo la curva representa la cantidad de glucosa absorbida por el organismo. Eso representa. Entonces, si nos preguntan cuánto se absorbe, simplemente necesitamos calcular el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva, para el caso de la función del alimento A, esta va a representar cuánto se absorbe del medicamento A. Y el área bajo la curva, recuerda que es la integral definida desde 0, ahí está, hasta 160 minutos que duró la prueba. La prueba termina aquí en 160. Ahí está. Y el alimento A tiene por función, ahí está, 2,5t. Ponemos la función por e elevado a la menos t sobre 45 y todo esto más 40 más 40. Usamos la calculadora. A ver, usemos el signo de integración de tu calculadora. A ver, integral definida de 0 hasta 160. Y ahora ingresamos la función. Vamos a ingresar la función y simplemente le damos igual. Y nos sale esa cantidad. Nos sale 10.803,70. ¿Cuál es la unidad que tiene? Recuerda que el área bajo la curva tiene la unidad del eje Y, ahí está, por la unidad del eje X, por la unidad del tiempo. Esa es la unidad que tiene esta área. Ahora vamos a achurarla. Recuerda que achurar es sombrear usando rayitas. En este caso es el área bajo la curva del alimento A nada más. Entonces voy a sombrear esa área. Esta que estoy sombreando representa el área bajo la curva de esa función y simplemente estamos en este caso interpretándola como la cantidad de glucosa absorbida. Muy bien, ahí ya está achurada el área que representa en este caso la cantidad de glucosa absorbida. Usando los datos,
podemos responder también la pregunta C. En este caso podemos hallar el índice glucémico de este alimento. Recuerda que por fórmula es la integral, perdón, el área bajo la curva, acá está, el alimento de prueba, en este caso el alimento A, alimento B, entre el área bajo la curva de la hierba glucosada en el mismo tiempo que dura la prueba. Para ambos casos dura 160 minutos, o sea, acá debo calcular el área bajo la curva para el caso de la hierba glucosada. Integral definida es 0 a 160 de la función que le corresponde a en este caso, la hierba glucosada, que es esta que está aquí. Entonces regresamos en la calculadora. Muy bien, entonces acá está la función básica integrada de 0 a 160. También la he puesto en la calculadora, aquí está. Y simplemente le vamos a dar igual. Y nos sale ese valor que está ahí. Muy bien, entonces hemos puesto en este caso la función de la hierba glucosada. La vamos a integrar de 0 a 160. La he puesto también en la calculadora, ahí está. Le damos igual y nos bota este valor que está aquí. Es 16.573,3. La unidad que tienes, como te comenté, es área, es la unidad del eje Y multiplicada por la unidad del eje X. Para calcular el índice glucémico de este alimento, simplemente aplicamos la fórmula, es el área bajo la curva del alimento A, que ya hemos calculado hace un instante, ahí está, sobre el área bajo la curva de la bebida glucosada, y todo esto por 100. Usemos la calculadora. Muy bien, he colocado esa cantidad en la calculadora, le doy igual y me sale 65,34 el valor del índice glucémico para este alimento. Ahora, según el cuadrito, la clasificación, este alimento está clasificado como índice glucémico moderado. Este acá es moderado. Entonces, este alimento está clasificado como moderado. O sea, tiene una velocidad de reacción para convertir la glucosa que es moderada. Lo mismo vamos a hacer en el caso del otro alimento. Muy bien, recordemos que ya tabulando, cuando usé la calculadora, la tabulación de las dos funciones, nos dimos cuenta que el valor de la bebida glucosada, el nivel inicial de glucosa, cuando el tiempo era 0, era 30. Entonces, esta de aquí, que comienza en 30, es el alimento B. Y esta parábola sigue siendo la bebida glucosada. Entonces, repasemos con un color distinto. Ahí está con azul. Esta es N de B, la curva de glucosa del alimento B. Y de un color distinto hagamos la bebida glucosada. Esta es la bebida glucosada N de G. Ya hemos repasado, hemos reconocido. Usemos en este caso nuestra leyenda. N de B, glucosa es de color rojo y la otra es de color azul. Ahí está. No olvidemos colocar nombre y unidades en los ejes. Y la unidad de esta estaba dada en miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. El tiempo T estaba en minutos. Ahí está. Eso es para el caso de la parte A respecto a la alimento B. En la parte B te piden cuánta glucosa se absorbe en este alimento. Entonces, a ver, recuerda que para el caso del área bajo la curva, el ABC debajo de esa función
te dice a ti cuánto se absorbe de dicho medicamento. Cuánto se absorbe, en este caso, de este alimento. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Es la integral definida de 0 a 160 minutos que dura la prueba, aproximadamente hasta aquí. ¿Está? De la función. Apuntemos la función en la integral. Muy bien, hemos apuntado la función a integral. Aquí está, el área bajo la curva. Apuntémosla también en la calculadora. Aquí está. Le damos igual y nos sale este valor que está aquí. Ahí está el valor. No por, la unidad, recuerda, en este caso es la unidad del eje Y por la unidad del eje X. Entonces tendría unidad miligramos por decilitro por minuto. Esa es la cantidad de glucosa que se absorbe en este caso respecto al alimento B. Ahora, para el caso de la pregunta C, te pide el índice glucémico y para calcularlo necesitamos saber, aparte, cuánto es esa área bajo la curva, pero en el caso de la bebida glucosada. Pero eso lo hicimos antes. Para el caso de la bebida glucosada, la calculamos hace un instante, la integral definida de 0 a 160 de la función cuadrática que está ahí, menos t cuadrado sobre 128, etc. de glucosada. Pero eso lo calculamos hace un instante y nos dio el valor de 16.533,33 o 3. Esa es el área bajo la curva de la bebida glucosada. Esa la vamos a usar para la fórmula del índice glucémico. Recuerda que la fórmula del índice glucémico es igual simplemente el área bajo la curva del alimento de prueba, en este caso alimento B, entre el área bajo la curva de la bebida glucosada, que era 16.533,3, y todo esto por 100. Eso con la calculadora nos sale el valor de 77,71. Y según la tabla de clasificación del IMC, está considerado como alto. Más de 70 es alto. En este caso está considerado como un nivel alto. Si es así, entonces ya podemos responder la pregunta de cuál alimento se recomendaría dejar de la dieta, sacar de la dieta. Tendría que ser en este caso el alimento B, ya que su índice glucémico está clasificado como alto, mientras que el de A es moderado. Entonces se recomienda quitar de la dieta el alimento B. El alimento B es en este caso la barra de chocolate. Se recomienda quitar, deja ponerlo de frente mejor, la barra de chocolate diaria. Dejar la barra de chocolate. Muy bien. Ya está justificado, está argumentado que esto es porque el índice glucémico está calificado como alto. Y nos faltó, mejor dicho, achurar el área bajo la curva que representa, justifica mi respuesta. Entonces lo voy a hacer otro color. Área bajo la curva de la función glucosa del alimento B. Solamente esa área nada más. Ahí está el área bajo la curva, en este caso el alimento B, de 0 a 160. Esa área justifica justamente en cuánto se absorbe de medicamento.
Entonces no olvidemos repasar el dibujo que va a estar punteado, usar colores, un dibujo por favor con trazo continuo sin temblar, el achurado, el sombreado y por favor la justificación de cada una de las respuestas con su procedimiento respectivo. Muy bien, para el caso de la Muy bien, para el caso de la pregunta D, nos dice, desde el instante en que ambos alimentos producen el mismo nivel de glucosa, en el paciente hasta que los niveles vuelven a coincidir, en cuánto excede la cantidad de glucosa absorbida al ingerir una barra de chocolate a la cantidad de glucosa que absorbe en un helado de crema. Achúe el área que representa este exceso y reconozco obviamente cada nivel. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Tenemos la gráfica. Primero, como siempre, vamos a repasar el dibujo. Esta línea va de la mano con esta. Muy bien, y según nuestros cálculos, bueno, tabulamos para reconocer los gráficos, NDA comenzaba con 40. Esta de verde es NDA. La otra es de alimento B. Vamos a poner de rojito. Muy bien, esta de color guinda es NDB. Nombre y unidades en los ejes. Tiempo 10 minutos. Entonces, ¿dónde está ese exceso? Está aquí, mira. Recuerda que el área bajo la curva representa siempre cuánto se absorbe de glucosa. En este caso, desde que coinciden por primera hasta que coinciden por segunda, está refiriéndose a esto. Casi por aquí en este instante hasta por aquí. ¿Dónde está ese exceso? Está aquí, mira. Toda esa área encerrada es en cuanto excede una a la otra. Obviamente NDB tiene más área debajo de la curva, NDA tiene menos. Al restarlas, esa diferencia es justamente el exceso de cuánto absorbe una más que la otra. Entonces aquí está. Esa área encerrada debo calcularla. Entonces recuerda que siempre que esta es, vamos a llamarle área A, esa área A es en este caso la integral definida, ojo, desde el valor inicial en que coinciden, que aún no sé, hasta el valor final en que coinciden por segunda vez. Y aquí ponemos resta de funciones, la función mayor menos la función menor. Siempre la mayor arriba, la menor abajo, para que esa diferencia sea positiva siempre. Entonces primero hallemos dónde coinciden. ¿Cómo justifico ese procedimiento así? Yo estoy igualando la función n de a con n de b. Y le voy a aplicar solve con mi calculadora para x, por ejemplo, por 20. Y un solve para x según mi dibujo por 240 minutos. A ver, usemos la calculadora para eso. Muy bien, ya igualé en mi calculadora ambas funciones. N de a y n de b están igualadas. Shift solve según mi dibujo para 20 me sale 18,29. El primer instante en el que coincide es 18,29 minutos. El segundo es solve para 240. 242.6 minutos. Ya está. Ahora usemos la integral definida. Voy a integrar desde el instante que coinciden por primera vez hasta que coinciden por segunda vez. Ahora calculemos el área. Para eso pongamos la función NDA y luego NB. Por si acaso aquí, como hay una suma en esta función, usemos paréntesis para colocar toda la función de NDA en la calculadora. Así, integral desde 18.29 y arriba la mayor siempre, 242,6.
y pongamos las funciones. Como hay sumas y restas, por favor usemos paréntesis. Ahí van a estar las funciones, restándose. Muy bien, entonces acabo de colocar la integral definida, ahí está. Desde el valor inicial que coinciden hasta el valor final que coinciden. Función mayor n de b, ahí está. Menos la función menor, abro paréntesis porque hay una resta, tengan cuidado con eso siempre, pero una suma y hay un cambio de sigma ahí. Entonces siempre usen paréntesis para restarlas, por favor. Y le damos igual. Nos sale 2596,34, 35, como quieras ponerle tú. Y la unidad del área es la unidad del eje Y por la unidad del eje X. Ahora responde la pregunta, ¿no? El exceso de glucosa absorbida es 2596,35 miligramos por decilitro por minuto. Ese es el exceso justamente de una a la otra. Ya está churado el área, he puesto la ecuación. Esta ecuación basta con la que ponemos así, justifica todo tu procedimiento y luego resuelve la calculadora. Y luego la integral definida de la función mayor menos la función menor. Ojo con eso. Si lo pones al revés, dará negativo, por si acaso. Ten cuidado con eso. Entonces debes corregir el orden luego nada más. Para el caso de la pregunta E, ¿de acuerdo? Nos piden saber en el largo plazo cuál de los dos alimentos deja un mayor nivel de glucosa en sangre. A largo plazo. Recuerda que a largo plazo, vamos a resaltarlo, hace referencia a un tiempo muy grande, es decir, el tiempo se va hacia el infinito. Y recuerda que vivimos una clase justamente de largo plazo. El significado siguiente, un límite, cuando el tiempo es muy grande, de cada una de las funciones. Tanto para el alimento A, vamos a apuntarlas, ¿está bien? Vamos a apuntarlas. Una vez que hemos apuntado las funciones, apliquemos el límite y para eso hemos hablado ya en esta sesión que se calcula haciendo un reemplazo en la calculadora mediante la tecla calc. Le damos para x igual a un número muy grande y obtendremos el valor al cual se está aproximando la función. Entonces en la calculadora escribe por ejemplo 2,5 alfa x por e elevado a la menos x sobre 45. Todo esto más 40. Le damos calc en un número muy grande y nos sale 40.000. Entonces quiere ser esto 40. ¿40 qué? Miligramos por decilitro a largo plazo. Mientras que la otra, a ver, pongamos en la calculadora. Ahí está la función. Y le damos calc, otra vez para 1000, y nos sale 30. Entonces, a largo plazo, el alimento A deja un nivel de 40 miligramos por decilitro, y a largo plazo el alimento B te deja un nivel de 30%, perdón, 30 miligramos por decilitro a largo plazo. Nos piden saber, en este caso, quién deja un mayor nivel. Hay que responder la pregunta en la comunicación, ¿no? El alimento A. En este caso, el alimento A está representado por el helado de vainilla. El alimento A, vamos a poner aquí el helado de vainilla. Vainilla a largo plazo
deja un mayor nivel de glucosa en sangre. Esa es nuestra respuesta entonces. No olvidemos largo plazo calc para números muy grandes. Pregunta F. El paciente ha manifestado que ingiere usualmente marja blanco, por lo que se decide comprar los valores máximos de los niveles de glucosa producidos por la ingesta de marja blanco con los producidos por la ingesta de la barra de chocolate y por el helado de crema. Si el nivel de glucosa N sub M en miligramos por decilitro que produce el paciente la ingesta de marja blanco, en función al tiempo t en minutos que duró la prueba, se modela por la siguiente función. N sub M igual a 2,8 t por e elevado a la menos t sobre 70 más 38. ¿Cuál de los tres alimentos produce el máximo valor del nivel de glucosa? ¿Cuál es este valor y en qué instante se produce? Para ello, no es necesario que calculemos los tres máximos. Yo he hecho lo siguiente. He graficado la función del marja blanco la he graficado sobre la gráfica de las dos funciones anteriores. Es la de verde. Yo he tabulado inicio 0, fin 300, step de 20 en 20 y he graficado la función. Entonces, a primera vista se puede deducir claramente que el marja blanco posee un nivel máximo mayor que los dos anteriores. Por tanto, el máximo de los tres lo obtiene el marja blanco. Ahí está. Ahora hay que calcularlo. Nos piden saber en qué instante y cuánto vale ese máximo. Entonces, para hacer máximos y mínimos, nosotros tenemos que hacer las derivadas. Entonces, la función es la siguiente, que hay que apuntarla. Es 2,8 t por e elevado a la menos t sobre 70, que es igual que colocar así. Es igual que colocarlo como menos 1 sobre 70t. Es lo mismo. Más 38. Es lo mismo, por si acaso. ¿Y por qué le he puesto así? Porque voy a usar mis reglas. Y recuerda lo siguiente, ¿eh? Si te piden derivar e a la k por t, e a la k por t, estamos derivando, la derivada es k por e elevada a la k por t. Esa constante que multiplica el t baja a multiplicar a la función que ha sido derivada. Y la derivada exponencial es la misma, por si acaso. Entonces, eso voy a aplicar aquí con esto que está aquí. Por eso lo he puesto adelante multiplicando. Entonces, derivemos, a ver. Derivar una suma, la derivada se distribuye a cada uno de los sumandos. La derivada se reparte tanto a la sumando que contiene la exponencial como a la constante que está ahí. Digo una constante, 0. La derivada de eso se desapareció. Solamente vamos a derivar la parte que está aquí. Esto. Pero aquí hay una multiplicación de dos funciones, mira. Acá está una y aquí está la otra función que se está multiplicando. Entonces aquí voy a aplicar mi regla de la multiplicación. Aquí aplicamos la regla de la multiplicación. Este va a ser mi f y este va a ser mi g. Ahora recuerda, la derivada de una multiplicación es la siguiente, es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y derivo el segundo. Entonces, como tengo f y g, voy a derivar f y voy a derivar mi g. ¿Cómo se deriva 2,8
2,8 por t. La derivada es simplemente 2,8. Recuerda que la derivada de t o x es 1 y solo me queda la constante. ¿Cómo derivamos e a la menos 1 sobre 70t? Por la regla anterior que te acabo de mostrar, esa derivada es una exponencial, es la misma función, pero la constante que está aquí multiplicando al t pasa adelante aquí a multiplicar. Ya está multiplicando aquí mi constante. Ahora reemplacemos. Esa derivada que está en la parte de aquí se convierte en lo siguiente. Se convierte en, reemplacemos derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar se copia igualito por la derivada del segundo. Acá lo copiamos como le llamamos derivado. Ahí está. Bueno, menos 1 sobre 70 es lo mismo que decir menos t sobre 70, por si acaso. Lo he copiado así. Pero es lo mismo que está aquí, por si acaso. Son lo mismo. Esa derivada se iguala ahora a 0 para encontrar el valor crítico. Usemos la calculadora y demos Shift Sol según nuestro dibujo, más o menos por 80, 60 por ahí. A ver, pongámoslo en la calculadora. Muy bien, la calculadora acabo de colocar la ecuación. Ahí está. Está igual a 0. Ahora Shift y Solve. Solve para 80. ¿Sí? Por ahí está el máximo 60. Le damos igual y nos sale 70. Entonces quiere decir que en 70 tenemos un valor crítico de la función. Este es candidato a máximo o mínimo. Según la gráfica es máximo. ¿Por qué? Vamos a ver. Es máximo ya que en 70 la función antes de 70 que está aquí es creciente, está aumentando y luego disminuye. Es decir, la derivada es positiva y la derivada es negativa. Por tanto, es un máximo. Ya está justificado eso. Entonces puedo responder la primera parte. A los 70 minutos ocurre o se da el instante en el que la glucosa llega a su nivel máximo en el caso de Maja Blanco. Ahora, ¿cuánto vale ese máximo? Vamos a averiguar. Ese nivel máximo es simplemente reemplazar ese valor de 70 en la función original. A ver, usemos la calculadora nuevamente. Usemos el calc. Pongamos la función original y evaluémosla con cal en 70. Muy bien, ahí tengo la función original. La he reemplazado ahora con calc en 70. Le doy igual y me sale que el máximo es 110.1 o 110.10. La unidad, no te olvides, la unidad está en miligramos por decilitro. Entonces la respuesta ¿cuál sería? A los 70 minutos el manjar blanco alcanza su nivel máximo de glucosa. Máximo de glucosa. Ojo, el cual es mayor al de la barra de chocolate y del helado de crema, el helado. Este máximo, el Maja Blanco obviamente, es 110,10 miligramos por decilitro. ¿Por qué he puesto esto? Porque recuerda que nos piden saber cuál es el máximo de los tres. Entonces con la gráfica ya deduje que el máximo de los tres es justamente el Maja Blanco. Nos preguntan en qué instante, ahí está, y cuánto es ese máximo.
Entonces no olvidemos, por favor. En el caso de la parte 2, en la pregunta A nos pide saber cuál es el cambio total en nivel de insulina del paciente durante las primeras 12 horas del día. Veamos, por dato, nosotros sabemos lo siguiente, que la razón, ojo con esa palabra, la razón con la que ve la concentración de insulina estaba por la siguiente expresión. Esa palabra razón es igual que decir tasa, es igual que decir velocidad, es igual que decir ritmo. Todas ellas significan que ha sido derivada de esa función. O sea, el dato aquí es la derivada, por si acaso. Es más, fíjate la unidad es miligramos por decilitro por hora. Es una velocidad de esa unidad. La unidad de la función original, que en este caso vendrá a ser el nivel de insulina, tiene esta unidad que está aquí. Y la unidad del tiempo está en la parte inferior. Entonces nos están dando como dato la derivada. Todo esto es la derivada de la función insulina, que puedo colocarlo así, con la letra I. Entonces la función original para mí se va a llamar función insulina. Vamos a llamarle función I, en función al tiempo. Y su derivada es aquí. Entonces, ahora te piden saber lo siguiente. Te piden a ti la pregunta 2A. Ahí está. ¿Cuál es el cambio total o cambio neto en el nivel de insulina? Ahora te va a decir siempre de dónde a dónde. Dice durante las primeras 12 horas del día, para un tiempo que varía de 0 a 2. A ver, según la sesión virtual de la semana 15, ¿cómo calculamos el cambio total o cambio neto? Se calcula así. Es la integral definida desde donde me indiquen a mí, en este caso 0, hasta 2. De 0 hasta 2. ¿De quién? De la función derivada, en este caso del nivel de insulina. Ojo, es el cambio total en el nivel de insulina, por si acaso la pregunta. Como es insulina, entonces tiene que estar derivada esa insulina y aplicar la integral para poder encontrar su cambio total. Esa es la fórmula, por si acaso. Es integral de la derivada. Entonces simplemente apliquemos con la calculadora integral definida. De 0 a 12 y ponemos la función que está derivada, por si acaso. La regla es con la derivada. Y como vas a ver un seno o un coseno, déjalo así en radianes o ponlo en radianes y déjalo así hasta el día del examen final. Ahora usemos la calculadora técnica definida y comencemos a apuntar la función. Muy bien, acabo de colocar la integral definida, la calculadora. Antes me fijo siempre que esté en radianes, en la parte superior tiene que estar en R. Como no está, Shift, menú, unidad angular, radian 2. Ahora sí, damos igual y la respuesta es 7,79. ¿Qué unidades tiene ese cambio total? Ese cambio total, como es el cambio de nivel de insulina, tiene la unidad de la función original. Es miligramos por decilitro. ¿Y qué significado tiene? Tiene lo siguiente. Durante las primeras 12 horas del día, durante las primeras 12 horas del día, el nivel de insulina, como este resultado es positivo, significa que aumenta o aumentó en total, porque es un cambio total, 7,79 miligramos por decilitro. Si el resultado es negativo, lo cual es totalmente posible, significa que fue una disminución total. En este caso es un aumento total, de inicio a fin. Comparando esos dos instantes de tiempo, es un aumento total.
Entonces no olvidemos la fórmula del cambio neto, por favor. Integral de la derivada y siempre nos van a indicar de dónde a dónde siempre. Muy bien, para la siguiente pregunta nos piden saber cuál es la función que representa el nivel de insulina, que la representa gráficamente en el plano mostrado. Muy bien, veamos cómo plantear esta pregunta. Recordemos que tenemos como dato la derivada de la función. Tenemos la razón, es decir, la derivada con la que varía ese nivel de insulina. Ahí está. Si tengo la derivada, mi pregunta es ¿cómo obtengo la función original a partir de la derivada de la función? Y la respuesta es integrando indefinidamente. Si yo integro indefinidamente esta función y uso para ello mis reglas de integración, podré obtener la función original. Pero para eso necesito también un valor inicial o un dato, porque recuerda que cuando integramos aparece lo que se llama una constante de integración. Entonces comienzo. Ese 10 sale por ser constante que multiplica una función. Solamente integramos esta. ¿Cómo se integra seno? La integral es menos coseno. El ángulo queda igualito y por regla de integración ese 0,5 se pasa o lo pasamos a dividir. Ahí está. Más 0,5 sale por ser constante e integramos solamente esta función que está aquí. La integral es la misma función, pero por reglas de integración ese 0,5 negativo lo pasamos a dividir. Ahí está. ¿Cómo se integra una constante? Esa constante se multiplica por t o por x, en este caso es t, y colocamos una constante de integración. Esa es nuestra función original, que la puedo colocar también así ya, dividiendo. Acá es más por menos, menos 10 entre 0,5 me sale 20, acá se queda igual. Acá más entre menos es menos, 0,5 se elimina con el 0,5 en la parte inferior y me queda así. Esa es mi función original. ¿Qué más nos dice? Nos dice lo siguiente. En la parte del caso te dice que al inicio del día cuando el tiempo es 0, el nivel fue de 119. Ese es el dato que vamos a usar justamente para encontrar la constante de integración. Dice, al inicio del día, cuando el tiempo es 0, el nivel de insulina es de 119. Reemplacemos. Aquí en la original, donde tú veas t, vas a colocar 0. Va a ser menos 20 coseno de 0, ya reemplacé. En vez de t he colocado 0. Menos e a la 0. 0 por esto es 0. Ahí está. Más 0,50. Va a desaparecer, en pocas palabras, esto es 0. Más la constante. Y eso es 119. Usemos la calculadora. Ponlo así como una ecuación igualito y en vez de c pongamos x. Y averiguamos con Shift Sol cuánto vale esa constante. Menos 20 cos de 0 menos e a la 0 más 0,5 por 0, eso es 0, más la constante que le voy a llamar x, en este caso yo, y le igualo a 119. Shift Sol, cualquier valor, y nos sale 140 la constante. Esa constante vale 140. Por lo tanto, ya tengo la función original lista. Esa función nivel de insulina es menos 20 coseno de 0,5t menos c elevado a la menos 0,5t más 0,5t más 140. Esa es la función original. Ahora vamos a graficarla. Y para ello tabulemos con modo 7 nuestra función original.
Pongámosla a la calculadora. Muy bien, puse la función, ahí está. Inicio 0, fin 24, fin 24, step de 2 en 2. Ahora grafiquemos la función. Muy bien, acabo de colocar los puntos de la tabulación y gráfica de la función. Ahí están, he colocado nombre y unidades en los ejes y simplemente vamos ahora a unir esos puntos con una curva suave. Esta curva denota el nivel de insulina durante un día, el comportamiento. Entonces no olvidemos las reglas de integración por si acaso. En la regla de integración, la constante que multiplica al t siempre pasa a dividir. En el caso de las derivadas, esta pasa a multiplicar. Y usemos siempre el dato inicial. Bueno, el dato inicial o el dato que tengamos. En este caso, el dato inicial cuando tiempo es 0. Y usemos la calculadora para encontrar esa constante. ¿En qué instantes del día exactamente el paciente ingiere alimentos? Los niveles de insulina del paciente se encuentran en el rango normal en dichos instantes del día. Muy bien, para dar respuesta a esta pregunta, recordemos lo siguiente. Nosotros tenemos ya la gráfica de la función, nivel de insulina, la cual es una especie de onda más o menos de esta forma. Y más o menos viendo el dibujo, aproximadamente cerca a 7 y aproximadamente cerca a 21 es que se encuentran los puntos más altos, los máximos. Recuerda que según el contexto, cuando el paciente ingiere alimentos, la insulina llega a su nivel máximo. En esos instantes es que ingiere alimentos. Entonces debemos averiguar en qué instante del día llega a su máximo nivel de insulina para saber en qué instante se alimenta. Entonces, ¿cómo calculamos máximos y mínimos? La derivada, que ya es un dato, que es 10 veces seno 0,5t más 0,5 por e a la menos 0,5t más 0,5, esta es igual a 0. Usemos la calculadora, apuntemos la ecuación, apuntemos la ecuación. Muy bien, ahí está la ecuación, la e igualado a 0, y ahora shift sol, según la gráfica nuestra función era por 7. Entonces por 7 me sale el primer valor crítico, que es igual a, vamos a ver acá, solve para 7. T igual a 6,38. El siguiente es cerca de 21. Vamos a ver. Cerca de 21 se obtiene el valor de 18,94. En esos instantes del día llega a su valor máximo. Entonces podemos responder la pregunta aquí, ¿no? ¿En qué instante del día? Vamos a poner acá. A las 6,38 horas del día y 18,94 horas del día ingiere alimentos 2 veces al día. Ahora nos preguntan si se encuentra el nivel de insulina en ese instante en el rango normal. Entonces calculemos ahora el nivel de insulina. Para eso hay que reemplazar esos instantes de tiempo en la función original. En la función original que nosotros que sabemos que es menos 20 coseno de 0,5t menos c a la menos 0,5t más 0,5t más 140.
Hay que reemplazar esto en 6,38 y reemplazarlo en 18,94. Usemos el cal de la calculadora. Muy bien, acabo de apuntar la ecuación original en la calculadora y le vamos a dar calc para el primer valor crítico en 6,38 y nos sale 163,12. No olvidemos la unidad. La unidad de esta función está en miligramos por decilitro. Nivel de insulina. Ahora hagámosle calc para 18,94. 169,44. Según la lectura del caso, los valores normales oscilan entre 60 y 100 y 140 o menos después de ingerir alimentos. Debe ser menos de 140. Este paciente se encuentra por encima de lo normal. Vamos a apuntar aquí. La pregunta es, ¿está encima del rango normal? No. No se encuentra en el rango normal. Está por encima en el rango normal de insulina. Bien, entonces no olvidemos, derivamos, igualamos a 0, aplicamos shift sol según la gráfica de la función. En la siguiente pregunta nos pide saber cuál es el nivel promedio de insulina y además que representemos el rectángulo que justamente tiene altura el valor promedio de la función. Ahora, recordemos que la gráfica de la función era algo así. Tiempo, nivel de insulina, la gráfica era una especie de onda. Los máximos estaban por 160 y tantos según la pregunta anterior. Está de 0 a 24. Aproximadamente estaba por 160 y tanto. Más o menos por aquí. Dejémoslo así. A ver, nos piden el valor promedio de insulina. Por si acaso, según la sesión virtual, se puede calcular el valor promedio mediante una integral definida. El nivel promedio de insulina es por fórmula la integral definida siempre de la función original ahora, ya no la derivada, de la función original. Desde un valor inicial que nos van a indicar hasta un valor final que nos deben de indicar. En este caso, ¿cuál es el valor inicial que te indica a ti? Vamos a ver, dice durante todo un día. Es decir, de 0 a 24 horas del día. Esa es la integral, o sea, es decir, es integral de la función original de 0 a 24 dividido entre los extremos restados, 24 menos 0. Siempre vamos a restar los extremos para hacer la división de esa integral. Esa fórmula se llama justamente valor promedio de la función. Necesitamos la función original, que eso le hicimos en la pregunta anterior. Y esa era menos 20. Pongan los paréntesis siempre, por favor. Coseno 0,5t e a la menos 0,5t más 0,5t más 140. Todo eso está dividido entre 24 menos 0. Usemos simplemente la calculadora para encontrar esa integral. Entonces en la calculadora pongo división primero y arriba comienzo con la integral definida. De 0 a 24 horas del día y colocamos la función. Muy bien, acabo de colocar la integral, ahí está, división en la parte inferior de los extremos y le damos igual.
y nos sale 146,81. Este es el nivel promedio de insulina en un día. Esa es la media, digamos, el promedio. Ahora que lo sabemos, vamos a la gráfica de la función. En la gráfica vamos a ubicarnos el promedio que está por acá. Más o menos por aquí está el promedio siempre por la mitad entre los valores máximos y mínimos, aproximadamente. 146,81. Nos piden trazar el rectángulo que está, que tiene como altura ese valor promedio. Entonces así, mira, aquí está el valor promedio que es 146,81. Ahí está. Trazamos una recta horizontal al nivel de ese valor promedio. Ahí está. Que cruce hasta el extremo final, que es 24. Y luego bajamos. Aquí está nuestro rectángulo. Tiene altura el valor promedio de la función y llega desde 0 hasta 24. Por ello es que se forma el famoso rectángulo. Este rectángulo que estoy sombreando representa el rectángulo cuya altura es tu valor promedio de la función. Ahí está. Entonces no olvidemos la fórmula del valor promedio, la integral de la función original. Siempre los extremos nos van a decir de dónde a dónde, y la parte inferior dividimos con la resta de dichos extremos. Eso está en la sesión virtual de la semana 15. Y respondamos la pregunta siempre. El nivel promedio de insulina en un día, por si acaso, en un día es 146,81 miligramos por decilitro. ¿En qué instantes del día exactamente la velocidad con la que el nivel de insulina aumenta o disminuye y alcanza sus valores máximos y mínimos? Muy bien, recordemos que ya tenemos como dato que la derivada de la función nivel de insulina está dado por la función 10 sen de 0,5t más 0,5 e elevado a la menos 0,5t más 0,5. Además, tenemos que el gráfico de la función por la pregunta anterior tiene la siguiente forma. Ahí está. Nivel de insulina, tiempo, y la gráfica es una especie de onda que tiene máximos y mínimos. Es algo así. Entonces, basándome en la gráfica de la función y en el concepto de velocidad máxima y mínima, recordemos que la velocidad máxima y mínima se alcanza en aquellos valores donde se alcanzan los puntos de inflexión de la función. En los puntos de inflexión, es decir, en los puntos donde la concavidad cambia, ahí va a existir valores de tiempo donde la velocidad es máxima y mínima. Entonces, según esta gráfica de la función, más o menos eso ocurre alrededor de 2, 9, 15 y 23. Eso es según el gráfico de la función original que hizo en la pregunta anterior. Entonces, como necesitamos los puntos de inflexión, tenemos que hacer, es decir, derivar por segunda vez la función, aplicar la segunda derivada de la función, e igualarla a 0 y encontrar los puntos de inflexión. Derivamos por segunda vez. Sería 10 reglas de derivación. ¿Está bien? Muy bien, derivamos por segunda vez la función.
La segunda derivada de esta función es, usemos reglas, 10 sale por ser constante, está multiplicando a una función, derivada de seno es coseno, 0,5t, y el 0,5 sale a multiplicar, más 0,5 sale por ser constante, derivada exponencial es la misma función exponencial, y por reglas de derivación ese 0,5 negativo sale a multiplicar. Ahí está, nuevamente hemos aplicado las reglas de derivación, y deriva una constante 0. Entonces la segunda derivada de esta función es, voy a multiplicar 5 coseno de 0,5t menos 0,5 al cuadrado por e a la menos 0,5t. Esa segunda derivada siempre se iguala a 0. Ahora usemos la calculadora, apliquemos el solve. Según mi dibujo, el primer punto de inflexión está cerca de 2. Solve para 2, solve para 9, solve para 15 y solve para 23. Recuerda que la pregunta es solamente en qué instantes del día, nada más, te cuenta por el tiempo. Entonces en la calculadora planteemos la ecuación. Escribamos nuestras funciones 5 veces seno de 0,5t menos 0,5 al cuadrado por e elevado a la menos 0,5x igual a 0. Shift y solve. Para 2 obtenemos el valor de... Muy bien, en la calculadora pongamos la ecuación igualada a 0. Ahí está, 5 veces coseno 0,5x menos 0,5 por e a la menos 0,5t igual a 0. Shift y solve. Solve para 2, 3,12. Luego para solve para 9, 9,42. ¿Está? El siguiente es para 15, 15,7. Y el último está por 23. 21,9, casi 22, en pocas palabras. Ahí están los 4 instantes donde ocurren los puntos de inflexión. Ahí tenemos candidatos a puntos donde la velocidad es máxima o mínima. ¿Cómo saber en cuál es cuál? Vamos a ver. Para eso simplemente usemos la concavidad del dibujo. Aquí está, por ejemplo, 3,12. Por aquí está 9,42. Por aquí está 15,70. Y por aquí está 22. Ahora fíjate la concavidad de tu dibujo. Antes de 3,2 es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba, la velocidad está aumentando. Si es cóncava hacia abajo, la velocidad disminuye. Velocidad aumenta, velocidad disminuye y velocidad aumenta. Por lo tanto, viendo este esbozo, podemos hacer lo siguiente. En este instante, la velocidad es máxima. En este instante la velocidad es mínima. En este instante la velocidad es máxima. Y en este instante la velocidad es mínima. Ya está listo entonces. Entonces respondamos la pregunta. Nos preguntan en qué instantes del día se alcanza la máxima mínima.
Entonces respondamos la pregunta. A las 3,12 horas y 15,70 horas del día se alcanza la velocidad máxima. La velocidad máxima. Mientras que a las 9,42 horas y 22 horas del día se alcanza la velocidad mínima. Se alcanza la mínima velocidad. Muy bien. Entonces no olvidemos que para hallar velocidad máxima o mínima usamos la segunda derivada de la función. Usamos la concavidad de la función. Le igualamos a 0 y usamos el dibujo de la función original. Muy bien, la siguiente pregunta nos pide graficar el sólido de revolución que remodela el páncreas del paciente. Y aprovechando, en la siguiente pregunta esta nos pide saber si el paciente sufre o no de pancreatitis. Y para saber eso, recordemos ya que por la parte del caso, si el volumen del páncreas es mayor a 300 centímetros cúbicos, el paciente sufre de pancreatitis. Entonces debemos dibujarlo, en este caso esbozar o dibujar el sólido de revolución y hallar su volumen. Entonces procedamos primero a dibujar este sólido de revolución. Ahora, el dibujo está tabulado el dibujo ahí. ¿Qué podemos hacer para que el dibujo esté correcto? Dos cosas. Podemos tabular la función original y dibujar los puntos ya reflejados, o podemos aprovechar puntos que tenemos aquí conocidos y reflejarlos. Por ejemplo, así. Aquí comienza el 1, reflejamos menos 1. Ahí está. Aquí está casi en 2, reflejo con menos 2. Aquí está por acá encima, damos un poquito. Ahí está. Acá está un poquito más. Ahí está. Y así vamos reflejando cada uno de los puntos. Muy bien, y acabo de reflejar los puntos. He reflejado los puntos en 1, en 2, en 3. También se puede usar una regla para hacer la reflexión. O te repito, tabulando la función original y simplemente reflejando aquellos valores que nos va indicando la calculadora. Ahora hay que unirlos con una curva suave. ¿Está bien? Muy bien, acabo de unir los puntos. Ahora hagamos que parezca que está en 3 dimensiones. Para eso pongámosle, en este caso, las boquitas que se forman al girar en torno al eje X. Vamos girando aquí. Entonces más o menos por aquí también pongámosle, recuerda que es un sólido entero, no está dividido en dos partes, algo así. Y pongámosles la sombra para que parezca que está en 3 dimensiones. Tiene que parecer, por si acaso. Si no parece, te van a descontar puntaje en la prueba. Algo así. Correcto. Ahí está esbozado el sólido de revolución que se obtiene al girar. Entonces, por favor, unan los puntos, refléjenlos con mucho cuidado y pongan el efecto tridimensional siempre, que parezca que está en 3 dimensiones. Ya está. Ahora, aprovechando que tengo el sólido,
voy a calcular su volumen. Y es justamente para saber si este paciente sufre una pancreatitis. Entonces recordemos, volumen del sólido es pi por la integral desde 0, que arranca mi dibujo, hasta donde termine, pero no sé dónde acaba en este caso la gráfica de la función. Desaparece por más o menos por 25, pero nadie me asegura que sea 25 exactamente. Entonces voy a calcular. Entonces para eso la función original, que la voy a apuntar. Muy bien, en la calculadora acabo de apuntar la función, ahí está. La he igualado a 0 para saber dónde desaparece. Y aplico Shift Sol según más o menos por 25. Nos sale 25.12. Entonces hasta ahí debo de integrar. Este aquí es x igual a 25,12. Entonces la integral será, el volumen es pi de 0 hasta 25,12, ahí desaparece el dibujo, de la función original elevada al cuadrado. A ver, hagamos esta integral en la calculadora. Muy bien, acabo de apuntar la función pi por la integral de la función elevada al cuadrado. Le coloco igual la función y le damos igual simplemente. Ahí está, elevada al cuadrado igual. Y nos sale 394.59 centímetros cúbicos. Este es el volumen del páncreas de este paciente. Y obviamente ese valor es mucho mayor a 300. Por lo tanto, este paciente sí sufre de pancreatitis. Sí sufre pancreatitis. Entonces, para finalizar, simplemente usemos la fórmula de volumen, grafiquemos correctamente, reflejemos también correctamente y usemos correctamente nuestra fórmula de volumen.